La computación tiene una historia mucho más extendida de lo que varios se imaginan, y en esta ocasión vamos a retroceder al pasado en una época en la que aún no existían Windows ni Mac OS y mucho menos Linux. Había un sistema operativo que dominaba el mercado en aquellos tiempos, y fue tan grande que es incluso el origen de muchas cosas que se usan al día de hoy en el software. Unix llegó a ser un estándar para la enseñanza en universidades, fue usado por grandes empresas, servidores y contribuyó a una gran evolución en la informática marcando un antes y después. Pero a pesar de haber llegado tan lejos, le tocó atravesar grandes cambios y conflictos graves entre las empresas al punto de llegar a ser reemplazado en un 99% de sus nichos por Linux. Sí, por Linux, porque aunque Linux no tiene los mejores números en el escritorio, ha sido todo un éxito en varias áreas, sobre todo en el área de los servidores. Pero, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo es que Unix pudo haber caído y ser reemplazado de tal manera? Quédate que lo veremos luego del mensaje de nuestro patrocinador. ¿Querés navegar por internet de manera anónima, segura y sin sacrificar velocidad? Atlas VPN es tu mejor opción. Un VPN nos permite redirigir todo el tráfico de internet a un túnel cifrado, dándonos muchas ventajas en cuanto a seguridad contra el espionaje online, hackers, gobiernos o ISP. Y no solo eso, al usar Atlas VPN, nuestra dirección de IP y ubicación quedan ocultas. Esto nos permite acceder a contenido restringido censurado en nuestra ubicación, como la serie de los Medici en Netflix y cualquier otra plataforma que no tenga el contenido disponible en nuestro país. Atlas VPN está disponible en múltiples sistemas, Windows, Mac, Linux, incluso cuenta con aplicación para dispositivos móviles. Su interfaz es muy sencilla y no requiere de conocimientos avanzados. Simplemente seleccionamos un servidor y lo activamos. Pero si tenés dudas, cuenta con un modo automático que elige la mejor opción para ti. Abajo en la descripción del video y un comentario fijo te estaré dejando un enlace para acceder al plan de 3 años con un 83% de descuento y 3 meses adicionales. Y cualquier cosa tenés garantía de devolución los primeros 30 días. Gracias al equipo de Atlas VPN por patrocinar el espacio y ahora continuemos con el video. Unix nació como respuesta a un proyecto fallido. En los años 60, el MIT, los laboratorios Bell de AT&T y General Electric se aliaron para crear un sistema operativo experimental que contase con muchas innovaciones, entre ellas mejoras en las políticas de seguridad. Este proyecto se llamaba Multics, pero a pesar de los esfuerzos solo obtuvieron un sistema operativo lento y caro como resultado, y los laboratorios Bell decidieron desvincularse. Luego de este fracaso, partiendo de la idea de correr mejor el juego Space Travel escrito por uno de los miembros del laboratorio, Ken Thompson, con la ayuda de un compañero, Dennis Ritchie, lideraron un grupo de programadores y lograron crear un sistema llamado Unix con CS. Más tarde el nombre sería cambiado a Unix con X y obtuvieron muy buenos resultados con este sistema, al punto de que el proyecto recibiría apoyo económico. Esto les permitió mejorarlo con el paso del tiempo, obteniendo así funciones como la multitarea, capacidad multiusuario y redes. Parece que el problema a veces no está en la capacidad de las personas, sino en encontrar la motivación correcta. En aquellas décadas cuando se hablaba de computadoras no se hacía referencia a las computadoras de escritorio como las conocemos hoy. Aún faltaban años hasta que se volvieran populares. Una computadora en ese entonces era un mainframe, unidades enormes generalmente utilizadas por empresas y organismos gubernamentales que solían utilizar para hacer cálculos o estadísticas. Sin embargo, se podían conectar a varios terminales que eran básicamente monitor y teclado. Otro punto importante que debemos saber es que no habían muchas estandarizaciones fijadas en esa época. No existían solo dos arquitecturas para los procesadores, y ejecutar el software de una computadora en otra implicaba reescribir el código desde cero. La magia de Unix fue que llegó a estar disponible en 16 arquitecturas distintas y los programas se escribían sobre el sistema operativo, convirtiéndolo así en un sistema portable. Se terminó el problema de pasarte de una computadora a otra y escribir todo desde cero. Solo necesitabas que los mainframes sean compatibles con Unix y listo. Esta portabilidad fue lograda al reescribir el sistema operativo en el lenguaje C, y en mayor medida fue lo que empujó a Unix a obtener una gran popularidad. Sin embargo, AT&T era una empresa muy grande. Bajo control estatal no tenía permitido comercializar Unix como un producto propio, y nada que no esté relacionado con las telecomunicaciones, pero pudo hacer acuerdos con empresas, universidades interesadas, y llegó a otorgarles licencias de Unix junto con el código del sistema, el cual sería distribuido en cintas. Sí,
Sí, cintas. Los disquetes eran una novedad tecnológica impensable todavía. Como cada entidad que adquiría una licencia tenía acceso al código fuente y las opciones para parchear un software en ese entonces eran muy limitadas, cada quien arreglaba, mantenía y adaptaba el sistema por cuenta propia. Esto llevó a que varias empresas crearan sus propias variantes de Unix, y era un buen negocio para vender mainframes con un sistema operativo ya incorporado. Aunque la ganancia estaba en el hardware, el hecho de que incluya un sistema operativo ya lo hacía muy atractivo, más si se trataba de una variante de Unix. Y algo que resulta impresionante para estos días es que hasta Microsoft tenía su propia variante de Unix. Se llamaba Synex y lo comercializaba directamente con ciertos fabricantes para incluirlo en sus computadoras, entre ellos IBM e Intel. Era un modelo comercial similar al de Windows. Microsoft hace el software y otras empresas se encargan del hardware. La diferencia es que no vendían Synex al usuario final, sino que trataban directamente con los fabricantes. Esto fue en 1980, claro, ni siquiera existía MS-2 todavía. En el caso de la Universidad de California en Berkeley, optaron por crear también su versión maleable para sus propias investigaciones, y fue así que nació BSD, siglas de Berkeley Software Distribution. Pero el éxito comercial de Unix tocó un límite hasta llegar al punto de convertirse en un problema. La competencia por vender mainframes era cada vez más grande, y cada empresa tenía su propia variante. Todas esas versiones divergían entre sí, no había estandarizaciones fijadas, ni siquiera eran compatibles unas con otras, fue un caos. Motivo por el que las universidades ya estaban dejando de ver a Unix como una opción viable. En algún momento las empresas se dieron cuenta que esto era un problema que podía ir acrecentándose cada vez más. Fue así que decidieron estandarizar un poco las cosas mediante la norma llamada POSIX. Esta norma define un estándar para el sistema operativo y el entorno, incluyendo el intérprete de comandos. En 1984 había terminado el acuerdo de AT&T y ya tenía permitido vender Unix como un producto al igual que otras compañías. Fue entonces que, aliándose con Sun Microsystem, crearon una base que pretendía ser el sistema estándar definitivo, pero lejos de mejorar la situación solo empeoró aún más. Obviamente otras compañías no iban a dar el brazo a torcer con esta versión. Se propusieron, discutieron y negaron un montón de otros estándares. Hubo más alianzas y las empresas restantes se aliaban con otras para competir contra las que se habían aliado. Entre toda esta situación hubo batallas legales en abundancia. Fue un despelote. Este conflicto fue lo que se conoció como las Unix Wars, las guerras de Unix, y dejó el sistema operativo en un estado muy vulnerable durante años. Si te parece difícil decidirte por alguna distribución gratis de Linux que podés instalar y quitar así nada más, imagínate el caso de Unix. Un mainframe con Unix le costaba varios de miles de dólares a una empresa. ¿Cuál elegir? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Y cualquiera que elijas era un riesgo entre las batallas legales de por medio. No había certeza de lo que pasaría, si la empresa iba a seguir comercializando en el área, si seguiría brindando soporte a futuro, o si sería incluso legal trabajar a futuro con esa versión de Unix que traía. Como sabemos, los CEOs de Microsoft históricamente no fueron ningunos tontos, o bueno, al menos en su mayoría. La empresa decidió dejar de lado Synex para centrarse en MS-2 y Windows, las cuales no tenían ninguna relación con Unix. A finales de los 80 y principios de los 90, las computadoras de escritorio estaban levantando popularidad, un espacio que Microsoft logró dominar. Al mismo tiempo, los procesadores x86, que eran conocidos por ser muy limitados y deficientes, tuvieron un gran empuje en sus ventas. Esto les permitió a Intel y AMD financiar el desarrollo de mejores chips que lograron superar los chips que solían usarse para Unix. Y la parte de la historia de Microsoft no termina aquí, ya que en 1993 lanzarían Windows NT, la versión de Windows enfocada a estaciones de trabajo y redes con características similares a Unix, una opción muy tentadora para aquellas empresas que ya estaban familiarizadas con Unix, pero con mayor seguridad y lejos de tanta incertidumbre provocada por las Unix Wars. Si este movimiento de Microsoft parece impresionante, se queda pequeño al lado de Linus Torvalds. En 1991, para en ese entonces el estudiante de ciencias de la computación finlandés, trabajaba en el kernel para un sistema operativo similar a Unix a modo de pasatiempo. Para ello se basó en Minix. Minix era una variante reducida de Unix que había sido creada para el aprendizaje, pero tan limitada que no permitía muchas modificaciones. Como Linus Torvalds publicó el código fuente con la idea de que lo ayudaran y le aporten mejoras, el núcleo creció exponencialmente y se volvió muy popular, mientras que la Free Software Foundation buscaba crear un sistema operativo tipo
Unix, y entonces usó este núcleo con sus herramientas GNU para crear un sistema operativo libre. GNU justamente es un acrónimo recursivo que significa GNU is not Unix. GNU no es Unix, y este sistema sería la base para dominar la mayoría de los nichos que llegó a dominar Unix. Linux no usa código propietario de Unix, pero su manera de trabajar es idéntica. Tanto su arquitectura como su filosofía son muy similares, es compatible con el estándar POSIX, y al igual que Unix está construido con varios pequeños programas que se enfocan en hacer bien una tarea y se comunican con otros programas mediante conductos llamados pipes mediante la entrada y salida de cada uno. Así que Linux tenía básicamente todas las ventajas de Unix, pero sin sus desventajas. Era de libre distribución, la licencia GNU GPL sobre la que se patentó permite a cualquier empresa tomar el núcleo y modificarlo a su gusto, pero el núcleo base seguirá siendo propiedad de Linus Torvalds, a diferencia de Unix en lo que varias empresas pelearon por tomar ese lugar. Y al mismo tiempo cualquier proyecto creado sobre Linux también debe ser de libre distribución, impidiendo a las empresas adueñarse del software. Unix ya no tendría ningún sentido ante semejante opción. ¿Y qué fue lo que pasó con BSD? Lo curioso es que si las cosas hubieran sido un poco diferentes, quizás BSD sería hoy el sistema dominante en servidores y Linux no existiría. El problema de BSD es que también se encontraba en batallas legales en momentos críticos. Usaba código propietario de Unix, por lo que lentamente tuvieron que ir reemplazándolo hasta cubrir todas las funcionalidades del sistema sin dejar rastro. En 1991, mismo año en el que fue lanzado Linux, AT&T demandó a la empresa creada por la Universidad de California encargada de BSD, Berkeley Software Design, argumentando que el código violaba los derechos de autor y diluía la marca de Unix. Hasta que el caso se resolviera, BSD tenía prohibido distribuir el software, por lo que el proyecto quedó parado durante 2 años aproximadamente, situación que alejó a las empresas de considerar a BSD como una opción, mientras que Linux crecería en adopción. Curiosamente, Linus Torvalds afirmó que si BSD hubiera estado disponible en esos momentos, probablemente no hubiera desarrollado Linux, y aunque terminaron quedando libres de la demanda, fueron 2 años fundamentales que le costó muy caro a BSD. La historia de Unix es muy importante en el área de la computación y nos deja muchas enseñanzas. ¿Escuchaste alguna vez la frase "divide y vencerás"? Este caso es un claro ejemplo. Mientras algunos se encontraban peleando en batallas legales, otros simplemente se enfocaban en su trabajo que luego vieron crecer. El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que a pesar de haber sido escrito hace 2500 años sigue siendo muy popular, sobre todo en los empresarios, ya que sus enseñanzas se pueden aplicar incluso en distintos ámbitos empresariales y otros aspectos de la vida en la actualidad. Entre muchas cosas que dejan sus enseñanzas, algunas de ellas son que nadie se beneficia de una guerra larga o que lo más conveniente es vencer evitando la batalla, valiéndose así de la estrategia. Ideas que claramente varias de las empresas involucradas en Unix no tuvieron en cuenta. Si bien no podemos afirmar que el tío Bill se haya valido directamente de las enseñanzas de Sun Tzu, sí es reconocido por llevar una dieta estricta de comerse casi un libro a la semana. Esto nos hace ver la importancia de fijar estandarizaciones y nos demuestra que por muy establecido y dominante que pueda llegar a ser un producto, eso no le asegura el futuro para siempre, sobre todo en el mundo de la tecnología en donde todo evoluciona muy rápidamente. En un momento de debilidad, algunos aprovecharán las oportunidades, mientras que otros con las ideas adecuadas y el momento correcto pueden llegar a convertir un pequeño proyecto en algo enorme de lo que al día de hoy algunas de las empresas más grandes dependen en gran medida. A pesar de todo, Unix no está del todo muerto, aún se venden algunas versiones comerciales, aunque son minoría. La principal de ellas es Solaris, disponible para servidores y estaciones de trabajo. Las versiones actuales de Mac OS e iOS son descendientes de Unix, ya que fueron creados a partir de Darwin, sistema que contiene partes de NextStep, el sistema operativo que había creado Steve Jobs cuando se había ido de Apple, y este a su vez estaba basado en BSD, es decir, un sistema Unix. Por otra parte, Linux sería un sucesor espiritual de Unix. Aunque no haya heredado su código, sigue sus principios. La duda de muchos es que, dado el caso, ¿entonces Linux y Mac OS son parientes? Pues algo así. Vendrían a ser como primos o parientes lejanos, pero no de sangre, sino que Linux sería como adoptado. Aunque Unix ya no está presente como el gigante tecnológico que fue una vez, ha servido como base e inspiración de muchas cosas con las que contamos actualmente. Te invito a otro video del canal que te sea de interés. Recordá dejarme tu me gusta, suscríbete y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.